Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual de amor, de dinero, para que vuestra persona regrese, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe. Voy a comenzar tu lectura, Tauro. Tengo 4 barajas, este oráculo tan hermoso para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Tengo en estreno esta hermosa baraja de tarot hablándome de la luna, del subconsciente y de los sueños. La he estrenado con Aries y ahora con vosotros. Vamos a ver qué te espera también. ¿Qué quisiera decirte a esa persona desde su corazón, palabra por palabra? Con el tarot, mis barajas y también con esta muy especial, porque aquí no podrá esconder nada a tu persona y también quisiera saber qué piensa cada vez que recuerda tu nombre. Tauro. Comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, que los que me conocéis ya sabéis que es una baraja que está basada en el tarot con 120 cartas, con muchos consejos, información y no solamente en el amor. Si hay algo más que debáis saber del mundo material, lo veremos a través de las cartas. Y voy a sacar para vosotros, Tauro, unas iniciales. Tauro, veamos, Tauro en el amor, Tauro. Y estas, para vosotros amigos, son la I, la V, la Z, la L, la X y la C. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial que hay en vuestro corazón. Gracias a todos por haber llegado a nuestro canal, por vuestros comentarios, suscripciones, like, por tanto amor y cariño que no solamente compartís conmigo, sino con todas las personas que están aquí alrededor. Gracias a todos los que me seguís desde el primer momento, porque entre todos hacemos unas lecturas maravillosas. Yo creo en el amor eterno como vosotros, que la unión es posible físicamente en la Tierra, en este momento, y también en todos los sueños que tenemos. Tauro, representáis la Tierra, la fuerza de estar aquí. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o cualquier sueño que tengáis. Muy pronto, amigos, porque también estoy trabajando para hacer una segunda versión de mi baraja, voy a añadir algo que siempre estáis buscando mucho, que son los números, que significa además del 11, el 22, el 33 y mucho más. Y podéis preguntarme en comentarios o decirme si los veis o tenéis algún sueño en particular, yo responderé. Comenzamos. Tauro. Tenía esta pregunta mentalmente, pero ha saltado esta carta para vosotros muy rápidamente, Tauro. Veamos qué tengo aquí. Ghosting. Alguien os ha dejado así, como un fantasma, bailando con la representación de lo que era esta persona, con vuestros sueños que han sido truncados porque alguien no se atrevió a ser valiente y hablar de sus sentimientos, o tal vez te dijese algo que fuese mentira, Tauro, y que prefirió huir para no tener que explicártelo. Quiero que penséis que esta carta no es negativa, sino que debemos saber lo que hay detrás de cada persona o de situaciones. Si él o ella huyeron, también el equilibrio se restaurará. Ni siquiera porque el universo esté aquí y también lo haga, sino porque el karma sí existe y porque debemos de corregir nuestros errores. No tengo todavía la carta de la justicia presente, pero si habéis sufrido porque esta persona huyó, os bloqueó del móvil, desapareció y no sabéis nada, esto también va a cambiar. Quiero que seáis como esta chica que abraza este fantasma y que en vez de estar llorando, está sonriendo. Porque alguien también va a ser capaz de quitarse esta máscara o tela alrededor y las gafas que lleva. Comenzamos tu tirada con Ghosting, Tauro, y vamos a saber mucho más. Empiezo preguntando qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre? Y tengo aquí una carta muy transformadora
y con muchos cambios que van a llegar a vuestra vida y también a la de vuestra persona. La carta de la muerte, arcano mayor número 13, me está hablando de Escorpio, Plutón, arrasando con todo aquello que podrían ser fantasmas del pasado, vuestros espejismos y proyecciones, y sobre todo con lo que hizo esta persona. Es necesario que os transforméis, y este arcano es muy importante, amigos. Yo he visto este número 13 a lo largo de toda mi vida, y cuando lo veis, el 13, o tengo aquí delante esta carta, es que habrá cambios muy profundos, espirituales, también de creencias. Puede ser que cambiéis el trabajo que tengáis, os mudéis a otra ciudad, empecéis una nueva relación, porque si estáis esperando que sea con esta persona, va a ser completamente diferente, va a arrasar todo aquello que os estaba limitando. Verdad también y justicia van a salir a la luz con la carta de la muerte. Tengo aquí a Escorpio comenzando vuestra tirada. Tauro. Veamos qué más. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? Y veamos, amigos míos, tengo aquí un as de copas. Tras este ghosting, la carta de la muerte, lo que sucedió con vosotros en el pasado ya no podemos cambiarlo, ni siquiera mágicamente. Eso será ya en otras vidas. Os marca un nuevo comienzo con este as de copas hablándome de romance. Y aquí están los 3 signos de agua, Cáncer, Piscis y Escorpio. A pesar de haber desaparecido, de no haber sido honesto contigo, no he estado con la verdad por delante, de tener que cambiar muchos rumbos en mi vida con la carta de la muerte, también es para ti, Tauro. Quiero regresar contigo, amarte, estar contigo en nuestra casa, abrazarte, cocinar para ti, contarte todo lo que he hecho durante este tiempo de separación, porque te amo. Y sé que no me he portado bien contigo. ¿Veis esta pareja que está en su casa? Pues es lo que quiero ofrecerte en su persona. Ahora sí, vendrá con mucho amor, paciencia para ti. Y todos esos inicios que comenzasteis alguna vez, que se rompieron, este alejamiento y que no fue por ti, sino por esta persona, van a reanudarse con este as de copas. Una persona que comenzará contigo a través de mensajes, alguna llamada, porque aquí hay una paloma que me habla de comunicación, entregando al Espíritu Santo en una gran copa llena de amor por ti y con muchas flores, representándome también la espiritualidad con nenúfares y lotus. También lo tengo en la carta de la muerte, espiritualidad. Os separasteis hace tiempo, creísteis que era imposible y ahora tengo esto aquí, amigos. Va a llegar este nuevo inicio para vosotros, un as de copas. Lamento lo que te hice. Es lo que quiere decirte tu persona. Voy a poner aquí todos los signos de agua. Él o ella piensan que a pesar de haberte herido o de sentirte muy sola en este camino, cree que eres el amor de su vida y que todo puede ser reparado, que os podéis reconciliar. Eso es lo que está pensando. Y te sigue mirando y extrañando como hace este hombre a esta mujer, como si fueras la luz de su vida. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? Amigos míos, muchas cartas se han dado la vuelta. Voy a poner aquí invisible, porque yo ya sentía con la carta de ghosting que esta carta estaba muy relacionada. También hubo bloqueos. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre? Tengo aquí la carta de la justicia, amigos. Os estaba hablando con esa carta de ghosting, vuelvo a repetirlo. Sentía las cartas. Debe haber una gran reparación para todos vosotros, porque esta persona sí que os hirió profundamente. No solamente físicamente, hasta el alma. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? Tengo aquí una persona que te está buscando y mirando y tomando decisiones para estar contigo. Un 2 de bastos. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana
Y tengo aquí luna de miel. Amigos, una tirada muy intensa, conmovedora. Pase de la baraja, pasión, caballero de bastos. Tengo aquí a Sagitario. 4 de bastos, Aries, confianza, el mago, la carta de la estrella y la quinta dimensión. Te siento, amor, en esta dimensión, pero no como un cuerpo físico, sino como tu alma. Y estoy junto a ti. Debes perdonarme por todo lo que te hice. Mucho daño, dolor y lágrimas entre vosotros dos. Aquí hay claridad, expansión y fluir, telepatía y amor incondicional. Lo que sintáis por parte de esta persona, todas esas percepciones que pueden ser psíquicas a través de vuestra intuición o de alguna percepción extrasensorial, son ciertas, y sobre todo también a través de los sueños. Quinta dimensión. Tengo la carta de invisible, porque esta persona en algún momento, o vosotros tal vez, lo bloqueasteis, decidisteis seguir con vuestra vida, no tenerlo en el Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, en alguna red social, o tal vez también del teléfono. No queríais que esta persona se comunicase, o te bloqueó, Tauro, te hizo ese ghosting. Las cartas están marcando muy claramente que esta persona no quería saber entonces de la relación. Pudo enfadarse, ponerte límites y no querer continuar. Perdón, la carta de la justicia, karma, arcano mayor, número 11. Y me está hablando de Libra, de reparación, de justicia, pero cuando hablo de ello, amigos, no me refiero a una venganza, sino a poner nuestra vida, errores que hayamos cometido, nuestro corazón en una balanza y que no pueda pesar más que una pluma de avestruz, porque si el corazón de tu persona tiene tanta culpa y fallos que ha cometido, no podrá pasar al otro mundo. Eso es lo que nos dice la justicia, porque la vida, este viaje del alma y también material, no nos permite pasar de una etapa a otra sin perdonar a otros o sin pedir perdón. Y es lo que tu persona quiere decirte, que le perdones y que puedas no olvidar el pasado, sino que podáis tener de nuevo una relación muy bonita juntos y que seáis capaces los dos de enfrentaros, de estar cara a cara hablando de todo lo que ha sucedido. La carta de la justicia vuelve a hablarme de rechazo y de ghosting. Están muy enlazadas todas estas energías y lo sentía desde la primera carta, amigos míos. Él quiere que sepas que es responsable de sus errores. Pongo aquí Libra, porque también le falta balance a esta persona. Tengo el 2 de bastos, Aries. Te estoy mirando, tengo que tomar decisiones, estoy aquí impaciente por estar contigo y te observo a través de un globo terráqueo. En las redes sociales, si alguna vez te bloqueo, puede tener un perfil hasta falso o estar aquí que está merodeando alrededor de tus amigos, gente que conozcáis, y va a tomar decisiones para emprender un nuevo viaje y estar juntos los dos. Ahora quiere revertir todo el daño que te hizo. Voy a poner aquí Aries en este 2 de bastos. Vosotros también tenéis mucha impaciencia por estar juntos. Luna de miel. Te deseo, amor mío, me encantaría que pudiésemos retomar esta relación a pesar del tiempo que ha pasado y de todo el daño que yo te he hecho. Es la palabra que más me está resonando en esta lectura. Dolor. Quiero estar contigo en esta hoguera, en esta playa, junto a ti, besándote y que seas por fin mi mujer. Va a haber muchos cambios y sorpresas en vuestra vida, porque tu persona también está atravesando esta etapa de la muerte, que no es algo físico, sino metafórico. Son grandes transformaciones que realizamos desde nuestro interior y tu persona quiere verte aquí, en esta luna de miel. Quiero hacer lo posible, amor, porque tengo la carta del mago, que me está hablando de Mercurio, Virgo y Géminis, un personaje muy poderoso en el tarot y que esta persona también se ve así, con una energía muy masculina como el caballero de bastos, muy atrapante, apasionante, conquistador, y está haciendo algo en secreto y va a comunicarse contigo cuando menos lo esperes, porque va a ser por sorpresa, como esta luna de miel. El mago, voy a poner aquí, Virgo, Géminis, me está marcando con este número 1 y el as de copas, el 1, nuevos comienzos para vosotros dos. Celebración, 4 de bastos. Te quiero, amor. Y no importa que nosotros dos estemos firmando un contrato matrimonial o que lo hayáis hecho en este pasado. Siento que tuvisteis alguna relación y que no pudiste concluirla.
Este 4 de bastos que están muy arraigados en tierra me hablan de fiesta, de un compromiso, de una boda. Entre vosotros dos, con mucha más gente alrededor. Ahora sí es momento de que te coloques mi anillo, de que pienses en mí y de que sepas que tengo algo todavía en mi poder que hace que me acuerde de ti. 4 de bastos hablándome de almas y llamas gemelas. Nuestro amor es eterno. Muy hermoso, y voy a estar corriendo detrás de ti con este caballero de bastos, Sagitario, porque tengo una pasión exacerbada por tu cuerpo físico. Me encanta como eres y vengo desde el pasado corriendo para estar contigo, pero con una proposición muy seria. Aquí hay muchos placeres románticos también, como en la carta de las de copas. Este caballero de bastos está encendido. Confiad en la intuición de los bastos, que cada vez que tenga una carta de bastos es lo que me quieren decir. ¿Habéis tenido algún sueño íntimo con esta persona? Porque él o ella sí fantasean con este gran basto que está hablándome del falo masculino, el miembro más viril, amigos, y en secreto te observa y desearía que estuvieras en su ducha, en su cama con él, besándote y también teniendo mucho romanticismo. Sagitario, en este caballero de bastos, puede que vuestra persona sea alguno de estos signos, amigos, y voy a colocar aquí Aries en el 4 de bastos. Y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué quiere decirte esta persona en secreto. ¿Qué es lo que no se atrevió a decirte? Palabra por palabra. Tauro, ¿qué quiere decirle esta persona a Tauro? ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro? Pasado. Dolor. Vuelve a repetirse para mí esta palabra. Ni siquiera es por las cartas, es la sensación, intuición que yo tengo en esta tirada. ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro? ¿Qué quedó en el fondo de su corazón que no se atrevió a decirte, Tauro? ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro? ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro? ¿Qué recuerda de ti cuando piensa en tu nombre? ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro? Vamos, amigos, tengo aquí 2 cartas más. En la base de la baraja, oportunidad, as de pentáculos. Y si pudiésemos empezar otra vez, me gustaría que vinieses a vivir conmigo. 4 de bastos, siempre serás mi amor eterno, a pesar de haberme equivocado y haberte rechazado en un pasado. Universo, as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas, como el 4 de bastos. Aunque no estemos juntos, me encantaría viajar, como ese cruce, 2 de bastos, llegar hasta ti, porque esta persona también puede estar moviéndose como este caballero de bastos, a través de un caballo o de un vehículo, un tren, avión, un coche, para llegar hasta ti. Y quiero estar contigo, darte todos los elementos de la tierra, mi alma, mis bienes físicos, y que los compartamos juntos. Es necesario que lo haga en esta vida, porque si no tendría que esperar a las siguientes. Diversión. Me gustaría pasar un día en la playa contigo. Verte nadar acelera mi corazón, como hace esta pareja aquí. Una persona que tal vez ya haya estado contigo en una playa, en un lago, en un sitio donde haya agua, o se haya duchado, Tauro, y le encanta sentir tu pecho. No por algo físico, amigos, por una atracción sensual, sino porque quiere escuchar tus latidos. Tú también. Estáis muy conectados a través del chakra del corazón. Pasado. Yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré. Tengo aquí la carta, como veis, invisible y ghosting. No entiendo cómo no te dije lo mucho que te quería. Una persona que sí fue cobarde. A veces, amigos, tomamos decisiones que son incorrectas. Para mí es mucho mejor decir frente a frente si queremos estar o no en ese momento con alguien, pero no huir. Y esta persona sigue estando en ese pasado, aunque con la carta de la muerte ya me está aconsejando que no, que dejéis atrás lo que sucedió. Es hora de comenzar de nuevo, aunque es verdad que esta persona te pedirá perdón. Yin y Yang. Me encanta. Tenéis este símbolo en vuestra casa. Es importante para vosotros el yin y el yang. Tú eres mi balance, mi fuerza desmedida. Soy como un guerrero desnudo frente a ti. Una energía muy masculina esta persona, con la carta de luna de miel, confianza, el mago, muy grande y poderoso, ese caballero de bastos, y que a pesar de ello, cuando está o piensa en vuestro nombre, en vuestro recuerdo, es como si no llevase ropa. Se siente muy vulnerable, pero también amado por cada uno de vosotros. Yin y Yang, vuestra contraparte, unidos como el 4 de bastos, llamas gemelas.
Voy a sacar el tarot para saber qué más nos dicen las cartas. Voy a poner aquí todos los signos de tierra en este as de pentáculos, porque esta persona no solo desea volver para tener una relación romántica contigo, sino vivir una relación, un compromiso, estar juntos en vuestra casa, construir algo mayor. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses, Tauro? Y voy a ver lo que tengo aquí. Un 2 de copas, amigos. Matrimonio, consolidación, luna de miel. La estrella, amigos. Maravilloso. Y la torre también estaba aquí en la base de la baraja, con esta energía de Escorpio y con grandes cambios, porque algo se destruyó entre vosotros dos, creísteis que habíais construido un castillo muy hermoso y sin embargo no había cimientos sólidos, y este rayo, que es un elemento natural de la tierra, lo vino a destruir también. Con la carta de la muerte sí que ha habido, os lo sabrá, profundos cambios en vosotros dos, no solamente en ti. Aquí hay dos rayos, devastación profunda en tu interior, Tauro, y también en la de tu persona, pero es mucho mejor porque así podemos construir un nuevo futuro. La torre también viene a liberarnos, a contarnos la verdad, los secretos que han estado escondidos, y tu persona ha tenido muchos contigo. El mago, que me está hablando también de secretos, de ese brujo, y carta invisible, ghosting, me dicen que hay mucho que resolver entre vosotros dos, y sin embargo vuestro futuro es hermoso. 2 de copas y la estrella. Te amo, amor. 2 de copas, Cáncer. Te llevo siempre en mi solapa. Esta copa representa nuestro corazón, nuestras emociones más internas y puras. No puedo separarme de ti, estoy ligado por nuestro cabello y conjuntamente tenemos una trenza los dos que baja casi a nuestro plexo solar. Tengo la voluntad de estar contigo, de casarme contigo, de decirte también en la tierra, frente a un sacerdote, pero también al universo, que eres para mí, que puedes confiar en mí, yo en ti, y que eres la persona ideal para estar juntos para siempre, y que parece que lleváis siempre la misma ropa. Hay un objeto, porque veis aquí que llevan anillos, estas dos mujeres. Hay algo que os representa a vosotros dos. También tenía ese 4 de bastos y luna de miel. Algún objeto, algo material que quizás no sea muy valioso en valor económico, pero que para vosotros os hace acordaros mucho de esta persona, y él o ella también lo hacen. 2 de copas, Cáncer maravilloso aquí, hablándome de sentimientos y de amaros con mucho respeto. La estrella, Acuario. Tú me haces despertar mi chakra del tercer ojo y quiero enviarte mensajes. Estoy enlazándome y casi fusionándome con el universo, todas las estrellas alrededor. Eres mi mente en el tiempo. Te cuelgo también en mi pecho, porque veis que hay muchísimas estrellas y todo mi cuerpo está inundado. Voy a ser para ti, tu marido, tu mujer, una persona que te guarde respeto, que sea fiel y que va a entregarte su corazón más puro. Número 17, que conjuntamente hacen una lemniscata, un 8, hablándome también de renacimientos. Muchas cartas hablándome, sobre todo, como os he dicho, de cambios profundos. La estrella, estoy aquí para ti. Vamos a sanar los dos juntos y a dejar ese pasado en el olvido para poder comenzar de nuevo. Todos vuestros sueños serán posibles con la carta de la estrella. Muy hermosas cartas, amigos. Va a llegar algo inesperado, como estoy sintiendo. Y voy a sacar este oráculo para saber algo más. Voy a poner aquí, Acuario. Una persona que, como veis en esta carta, tiene esta mirada tan fija. Os te está mirando mucho. Puede ser por las redes sociales o que sea cara a cara, que os encontréis a esta persona en la calle, en algún local, sea amigo de alguien. Te mira. Le haces subir hasta las estrellas, Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? Tauro, vuestro tiempo divino, también. Secretos. Puede haber algo que haya estado escondido o que tengáis una relación que haya sido una triangulación, una persona que estaba casada o que no haya querido decir que estabais juntos, como si no hubiese sido totalmente honesto.
¿Ha sido una relación discreta o todavía hay algo que tiene que comunicarte esta persona? Para mí hay muchas cosas. Hay algo que finalizó y que va a comenzar otra vez. Quiero que leáis esta carta porque aquí hay mucha dificultad, montañas y mucha fe que debéis de tener. Yo te amo, un corazón que está partido y conforma un laberinto que va desde una flecha al otro extremo, que habéis tenido que pasar muchos inconvenientes, dificultades entre él y tú y más personas, situaciones alrededor difíciles y que sin embargo vais a conseguirlo. Mucha alegría y fiesta. ¿Cuándo va a ser, Tauro? Aquí hay una carta que para mí cuando la vi me recuerda mucho al tiempo divino, un reloj que marca una hora, una estación. Aquí en este pone 2 meses para que esto llegue. Las cartas me hablaban de avances muy rápidos, con el caballero de bastos que va corriendo, muy agitado, la carta de la estrella, donde todo se va a alinear para vosotros, porque me habla de un destino que está aguardándoos. No es solamente lo que vosotros habéis construido o habéis querido que fuera, sino porque el universo sí que está aquí, nos escucha, las estrellas, los planetas, los guías espirituales están presentes para que vosotros podáis estar también en unión. Por eso muchas veces habéis visto cifras o habéis tenido sueños con esta persona o algún tipo de señal. Es como si vuestros guías os dijesen, no por palabras, sino a través de algún tipo de símbolo, que es necesario que confiéis en lo que sentís, más que en lo que veis. Tened fe, como habla esta carta. La fe mueve montañas, pero no las moverá mientras que vosotros intentéis ver cómo sucede. Dejad que este destino y la estrella estén aquí para que estéis los dos juntos, como en este 2 de copas, juntos físicamente, enlazados como marido y mujer. 2 meses, amigos, esperad este tiempo divino porque sí existe también. Y no es un tiempo terrenal, sino es el tiempo que Dios y nuestros guías nos ponen en la tierra. Muchas gracias por estar aquí, Tauro. Espero que os guste. Vuestra lectura ha sido emocionante, preciosa y con mucha esperanza, con la estrella. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia, qué pasó con esta persona, con vuestra alma o llama gemela y qué esperáis. Confiad en el destino y en vuestros guías espirituales. La fe sí que puede hacer que todo gire y se mueva para nosotros. Os quiero mucho, gracias de corazón por estar aquí, os mando mis bendiciones, besos, que disfrutéis mucho del mes de septiembre, seáis felices y quiero leer esos comentarios aquí, os responderé siempre que pueda y gracias a todos por vuestros likes, comentarios y activa la campanita, que llegaré con nuevas tiradas, también con lecturas generales que pienso hacer dentro de poco cuando mi trabajo me lo permita, también que estoy en privado haciendo, como os he dicho, las barajas y lecturas y rituales. Gracias de corazón y nos vemos en la próxima lectura, Tauro.